tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendice en esta noche. Es un gusto poder saludarles nuevamente y vamos a la enseñanza del día de hoy, la cual lleva por título Una visión fresca de Dios, de esta serie que hemos comenzado, ¿verdad? Una visión fresca de Jesucristo. Y esta ocasión, el título y el tema de esta cápsula es Una visión fresca de Dios, la cual vamos a estar ayudándonos con la escritura en el Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 16, ¿verdad? La sesión pasada estábamos viendo los capítulos 9 y 10, hoy vamos a abordar los capítulos del 11 al 16, 17, ¿verdad? Y vamos a poder aprender el día de hoy, así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a estar atentos en esta noche, así que voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como trompeta. 11, que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver a aquel que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y aquí recordemos que los ojos, pues, de Dios están en todos lados, nos miran en todo momento. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Entonces vemos que aquí Juan, ¿verdad?, está teniendo esta revelación, esta visión de Cristo. Y comenzaré diciendo que cuando los escritores de la palabra de Dios, los escritores bíblicos, se encontraron con la santidad de Dios, ¿verdad?, lo único que pudieron hacer fue caer de rodillas delante de Él ante esa santidad. Cuando estos escritores se encontraron con la majestuosidad de nuestro Dios, no hicieron más que caer de rodillas. Dice aquí en el versículo en uno de los pasajes que acabamos de leer, que dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, en el versículo 17. Y entonces Juan, al ver toda esa majestuosidad de Dios, toda esa santidad de Dios, pues no pudo haber hecho otra cosa más que caer como muerto a sus pies, es decir, postrado ante Él. Y eso es lo que los escritores bíblicos, pues en los relatos que nos hemos encontrado, ¿verdad?, en las escrituras, han caído de esta manera ante la majestuosidad de nuestro Dios. Un escritor del año 1900 llamado G. Campbell Morgan, en una de sus citas, que este escritor fue un escritor y un maestro de la Biblia, mejor dicho, un maestro de la Biblia en ese año. En una de sus citas dice: la necesidad suprema de cada hora de dificultad y angustia es una visión fresca de Dios. Y seguramente tú que hoy nos estás viendo, nos estás sintonizando, pues has tenido o tienes dificultades y angustias en tu vida. Quizás estás pasando por situaciones difíciles en tu vida. Es por ello que la necesidad suprema en cada hora de dificultad y de angustia es una visión fresca de Dios, porque nos permite tener un acercamiento a Dios, nos permite tener
una visión fresca de Él en ese momento, en el momento que tú estás pasando. Te permite poder tener esa cercanía con Él. Y eso es justo lo que necesitamos. En estos tiempos, sean de pandemia o no fueran de pandemia, es lo que necesitamos. Porque antes de la pandemia no quiere decir que todo era vida y dulzura. Antes de la pandemia no quiere decir que no teníamos aflicciones, que no éramos afligidos, que no éramos perseguidos, que no teníamos preocupaciones, que no pasábamos por situaciones difíciles. Pero todas esas cosas difíciles, en esa angustia, en esa dificultad, es una visión, es tener esa visión fresca, es decir, la oportunidad de tener a Dios de una manera fresca, de una manera presente. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que creer que Él es quien es. Entonces decíamos, retrocediendo un poquito en el versículo 9, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino. Y la tribulación que dice aquí es la parte difícil, mientras que el reino es la parte grande, la parte gloriosa. Pero ¿qué hay en medio de estas dos cosas, entre la tribulación y el reino? Bueno, pues lo que tenemos es la perseverancia y el sufrimiento paciente. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a la tribulación? ¿Qué es lo que nos lleva de la tribulación al reino? Pues ya decíamos, es la perseverancia y el sufrimiento paciente. Es decir, cuando estamos atribulados, cuando estamos sufriendo, tenemos que estar pacientes a la respuesta de Dios, pacientes a la provisión de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces en esa impaciencia, cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo atribulados, en esa paciencia, en ese momento, si no somos pacientes en esperar de Dios la provisión, en esperar de Dios el sustento, pues siempre tendemos a tomar malas decisiones, tendemos a hacer cosas que al final no son benéficas o no son no nos brindan esa ayuda que nosotros pudiéramos necesitar. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nos lleva de la tribulación al reino? Pues es la perseverancia y el sufrimiento paciente. No perseveramos si no hemos pasado o atravesado por mucho tiempo por cosas difíciles. No podemos, recuerden que esa fe es refinada y es pasada por el fuego para que saque lo mejor de nosotros. Así es, la fe, cuando es pasada por el fuego, es como el oro, dice la palabra de Dios, y que ese mismo proceso lo llevamos a través del sufrimiento, a través de las angustias, pero cuando lo hacemos con perseverancia y cuando lo hacemos con paciencia, entonces salimos totalmente limpios, ¿verdad? Entonces, seguimos diciendo, el versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice que esta espada de 2 filos, dice de su boca salía una espada de 2 filos, pues es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nosotros debemos emplear cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos exhortando a alguien, aún así, cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, cuando estamos corrigiendo a ese pequeño, ¿verdad? Tenemos que emplear la palabra de Dios, porque tus palabras y mis palabras humanamente no no traspasan más allá, sino que se quedan cortas al hacer una exhortación. Pero cuando usamos la palabra de Dios, esa siempre va a penetrar en los corazones y, como dice la Escritura, va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Y cuando citamos la palabra de Dios, al tener un confrontamiento con alguien o una corrección con nuestros hijos, eso va a penetrar en su corazón y va a surgir un efecto tarde que temprano. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hace en los corazones. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces aquí podemos entender que ese resplandor
¿verdad? En su fuerza del mediodía, vemos que Juan, pues fue como que lo que le alcanzó a poder expresar cuando estuvo recibiendo esta visión de Cristo. Al ver la majestuosidad de Dios, pues le faltaron palabras a Juan, ¿verdad? Yo creo que también si hoy en día pudiéramos tener una revelación de esta magnitud, pues buscaríamos como que las palabras más apropiadas, aunque no las precisas, pero las más acorde a lo que estamos viendo. Y Juan dice que lo veía como el sol en todo su resplandor, ¿verdad? Y fueron lo que Juan expresó y que pudo plasmar en las escrituras. Era una visión de Cristo glorificado, tan brillante, tan enceguecedor. Y recordemos que Juan conocía a Jesús, conoció a Jesús. Juan vivió con Jesús durante 3 años y que él lo conoció también aquí en la tierra. Entonces Juan había visto un destello de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Recordemos que ahí en el monte de la transfiguración, cuando sube con Jesús, pues ahí lo encontramos en Mateo 17, capítulo 17, en el versículo 1 y 2. Vemos que Juan había tenido un destello de la gloria de Cristo ahí en el monte de la transfiguración. Pero ahora Juan estaba viendo a este Cristo con una profundidad y una manera que nunca había tenido el privilegio de verlo. Entonces, a la manera que algunos de nosotros pudiéramos tener esta visión de Cristo, cuando lo veamos de esta manera como Juan lo vio, ¿verdad? Pues seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Vamos a ser como Él es, ¿verdad? Nosotros le veremos tal y como Él es. Ahora vamos a ver los diferentes símbolos que encontramos aquí en este versículo 17. Dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y la mano derecha en las escrituras, recordemos que es un símbolo de poder. La escritura dice la diestra de la majestad de Dios, pero también esto es un símbolo de control. Entonces Jesús sostiene a estos líderes, los líderes de las iglesias. Él los sostiene con su mano derecha. Él sostiene a estos líderes con su diestra, pero también existe un control sobre de ellos, ¿verdad? Existe una autoridad, existe un poder sobre de ellos, sobre de estos líderes. Entonces, los líderes de las iglesias, pues, tienen esa autoridad de parte de Dios. Y en el versículo 16 nos dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Juan está contemplando esta visión. Se dice que es como mirar al sol al mediodía. Yo en muchas ocasiones he tratado de fijar la vista al sol, y las únicas veces que he logrado soportar la mirada hacia el sol es en las mañanas o en las tardes. Cuando logro ver el sol o mantener mi vista fija hacia el sol en las mañanas o ya sea en las tardes, veo como el sol empieza como una gelatinita así a moverse, y hasta lo veo como color verde. Pero en el resplandor del mediodía jamás he podido por lo incandescente que es el sol. Entonces, algo así es lo que hoy estamos viendo que Juan está diciendo, como resplandor al mediodía. No es el amanecer, como les decía, no es al atardecer, que es cuando uno puede ver con claridad el sol. Y todo lo que vemos y podemos ver el día de hoy de Cristo, ese es simplemente el amanecer o el atardecer únicamente. Pero un día lo vamos a ver en toda su plenitud, lo vamos a ver en todo su esplendor, lo vamos a ver en toda su gloria, lo vamos a ver en toda su belleza. Ahora bien, el sol puede ser una bendición, puede ser una maldición, dependiendo
cómo nos esté afectando. El sol puede calentar, puede producir, inclusive que las cosas crezcan, las plantas crecen, pero también puede cegar, ¿verdad? Puede quemar, como en estos días ha habido ciertos días que el sol es muy quemante, mucho calor en el día, ¿verdad? Uno que anda en la calle todo el día en el del trabajo, el sol es muy quemante mientras uno conduce, quema demasiado el sol, tiene que usar uno las mangas, pero no es lo mismo que estemos aquí, por ejemplo, y que el sol nos queme y nos quejemos de que hace mucho calor y que quema mucho el sol y que tenemos que usar hasta mangas para estar manejando, a comparación de que si nos vamos a Cancún, ¿verdad? Ahí el sol pues broncea uno, lo disfruta uno, hace calor, sí, pero lo goza uno. Entonces vemos estas dos maneras. Entonces el sol puede ser una bendición, una maldición, dependiendo cómo nos esté afectando. Y decíamos, él puede hacer crecer, que las cosas crezcan, puede bendecir, pero también puede quemar, puede enceguecer, puede destruir. Y vemos a Cristo en esta parte del Apocalipsis y su presencia haciendo ambas cosas. Podemos ver a Cristo en este libro de Apocalipsis haciendo ambas cosas. Por un lado, podemos ver la destrucción de sus enemigos. Por un lado podemos ver la destrucción de sus enemigos, quienes se niegan a arrepentirse. Les brinda todas las oportunidades de arrepentimiento, mas sin embargo ellos se niegan a hacerlo. E incluso cuando Él envía, ¿verdad?, las plagas, cuando Él envía los primeros juicios para provocar ese arrepentimiento, ellos todavía se niegan a arrepentirse. Y en la última instancia, la gloria deslumbrante de Dios es la que los destruye. ¿Será que esta pandemia que estamos viviendo, será que es algo de parte de Dios para provocar arrepentimiento en el ser humano? Eso sería una buena pregunta. Una pregunta más sería, ¿la gente se está arrepintiendo? ¿La gente, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, se está acercando a Dios, se está buscando a Dios? ¿La gente se está arrepintiendo de sus malas acciones, de sus pecados? ¿Será que realmente el sol les está afectando para bien o les está afectando para maldición? ¿Será que esta pandemia cómo está afectando tu vida? Si eres creyente y que sabes que tienes que corregir tu vida, ¿te está afectando esta pandemia para hacerlo? ¿Nos está afectando para poder corregir, enderezar aquellas cosas que Dios nos está pidiendo? ¿O simplemente dejamos que nos consuma? ¿O simplemente dejamos que las cosas sucedan y sigan pasando de la misma manera? ¿Cómo nos está afectando el sol? ¿Cómo nos está afectando el resplandor? Pero por otro lado, aquellos que hemos creído y que nos arrepentimos y que vamos a la búsqueda de Dios y que si cometemos algún pecado vamos en arrepentimiento, en humildad a Él, pues nos ayuda a crecer, nos ayuda a que su resplandor esté sobre nuestras vidas, su belleza, y que somos transformados y que hemos sido bendecidos y hemos sido escogidos para los que hemos creído en Él. Entonces vemos que por un lado Cristo afecta, así como decíamos, el sol, ¿verdad? Por un lado a los enemigos que no se quieren arrepentir, por otro lado a los que hemos creído, pues nos ayuda a crecer, nos alienta la presencia y la gloria de Cristo vivo en nuestras vidas, nos alienta a perseverar, nos alienta a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndonos en su palabra. Vamos a leer Apocalipsis 1:20. El misterio, dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, las iglesias están representadas por estos candelebros. Jesús está en pie en medio de los candelebros y los candelebros son las iglesias. Las estrellas en su mano
son los ángeles o los líderes de esas iglesias. Pero déjame decirte que la iglesia se supone que haga brillar la luz en medio de las tinieblas de este mundo. Como iglesia tenemos que alumbrar en medio de esa oscuridad en el corazón del ser humano. Tenemos que alumbrar y reflejar la luz de Jesucristo, pero la iglesia no tiene luz propia. Cristo es nuestra luz, Cristo es el resplandor de Él mismo en nuestras vidas. Sin Él nosotros no tendríamos luz, no podríamos emitir luz en la oscuridad, no pudiéramos hacer brillar la luz de su rostro sobre el mundo. Pero al tener a Cristo en nuestras vidas, Él hace brillar su luz sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Eso es lo que se supone que debemos de hacer y que debemos de reflejar, la luz de Jesucristo como candeleros en este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que reflejar la luz de Jesucristo. Ahora, tenemos a Cristo, tenemos su luz brillando en las iglesias. ¿Qué son los candeleros y la luz? Cristo en los candeleros. Se supone que brilló en la oscuridad de este mundo. Entonces, ¿cómo Juan responde a esta impresionante visión? ¿Cómo Juan responde a esta impresionante visión? En el versículo 17 nos dice que cuando le vio, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La visión de la gloria y de la santidad de Cristo es más de lo que pudo resistir y soportar la humanidad pecadora de Juan. Y si pudiéramos verlo nosotros también hoy en día, pues también sería algo más de lo que nuestra humanidad pecadora pudiera resistir. Es algo que no podemos soportar. Yo creo que si nos pudiéramos ver esa revelación, nosotros haríamos y estaríamos como Juan, caeríamos como muertos. Y en las Escrituras podemos encontrar relatos muy similares a lo que Juan experimentó, y como ejemplo podemos encontrar en el libro de Daniel, cuando tuvo una visión muy similar a esta que Juan tuvo, y lo encontramos en Daniel capítulo 10 versículos 5 y 6. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y esta fue una porción de Cristo, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que se conoce, o los teólogos le llaman, una cristofanía. Sigo leyendo, Daniel 10, 7 al 11. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de a ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El temblor en la presencia del Señor. Él tembló en la presencia del Señor. Daniel tembló en la presencia del Señor. Es una forma
de lo que decíamos hace un rato. No podemos soportar tanta la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios. Entonces Daniel tembló en la presencia del Señor. Y en estos tiempos hemos hecho énfasis en lo que los teólogos llaman la inminencia de Dios. Eso significa su cercanía, su proximidad. Él es un Dios personal, recordemos. Eso es verdad de Dios. Pero hemos puesto tanto énfasis en esta inminencia de Dios, en su cercanía, que en muchos casos hemos perdido nuestro enfoque de la trascendencia de Dios. En muchos casos se ha perdido ese enfoque de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios y lo asombroso que es Dios. Ahora, muy frecuentemente tenemos una respuesta impertinente a los asuntos espirituales. Tenemos respuestas impertinentes a estos asuntos y los escuchamos en los medios, ¿verdad? Cuando alguien habla acerca de Dios, dice algo acerca de las cosas espirituales y la gente se ríe o se mofa de ello, de lo que estén diciendo, o como en algún momento decían, pues ahí ponen a Jesús con su gorra para atrás o con gorra volteada y un Jesús buena onda, y entonces nos reímos, o alguien hace alguna broma con eso y nos reímos. Y debemos de tener cuidado con lo que nos reímos. ¿Por qué? Porque no debe haber esa falta de seriedad. Tratamos a Dios como si Él fuera igual a nosotros. Tratamos a Dios como si Él fuera nuestro vecino, y Él no es nuestro vecino. Debemos de tratar a Dios con ese respeto, con esa reverencia. No debemos estar haciendo malos chistes, ¿verdad?, que están fuera de contexto. Él vive, Él mora en nosotros. Pero esa gloria de Dios, que es la gloria de Cristo resucitado, si tuviéramos algún concepto de lo santo que Él es, poderoso e impresionante que Él es, yo les aseguro que estaríamos como Daniel, temblaríamos en su presencia. Si tan solo, como decimos por ahí, nos cayera el 20 de lo que Él es, de lo que es su santidad, de lo que es su gloria, de lo que Él refleja, caeríamos como muertos, temblaríamos ante su presencia, evitaríamos hacer chistes impertinentes de cosas espirituales o muchas veces de Dios. Estaríamos postrados sobre nuestros rostros. Entonces, sirvamos a Dios con temor, sirvamos a Dios con temblor, rindamos alabanza con ese temblor, con ese temor que debe de ser. Debemos de hacerlo de una manera respetuosa. Ese es el Dios que trasciende, ese es el Dios trascendente, que se acerca, que está cerca de nosotros. Y podemos acercarnos al propiciatorio, a ese trono de misericordia, porque Él ha derramado su sangre para que podamos acercarnos a el lugar sagrado, ¿verdad? Nos lo muestra la carta a los Hebreos. Es increíble que podamos llegar a ese lugar santísimo. Y escúchame con atención lo que te voy a decir. Es increíble que podamos llegar a ese lugar santísimo, donde antes de la cruz el sumo sacerdote entraba una vez cada año a ese lugar santísimo, y que si ese sumo sacerdote no estaba totalmente santificado, caía muerto. Es por eso que le tenían que amarrar una cuerda, y es por eso que su túnica, su efod, tenía que llevar las campanitas, porque mientras él danzaba en la presencia de Dios, si él estaba
bien consagrado, si Él estaba bien santificado, entonces al danzar, al ministrar la presencia de Dios, Él se podía escuchar a lo lejos, pero cuando esas campanitas dejaban de sonar, los que estaban del otro lado de la cortina sabían que ese sumo sacerdote había caído muerto por no estar totalmente santificado. Y déjame decirte que no puedes entrar a la presencia de Dios, no podemos entrar a la presencia de Dios aferrándonos a los principios, a nuestros principios o a nuestros propios trapos de inmundicia, nuestras propias justicias. No podemos entrar a la presencia de Dios con aferrándonos, a nuestra propia pecaminosidad. No podemos aferrarnos a nuestros hábitos pecaminosos y decir: oh Dios, te amo, Señor, tú eres todo para mí. No podemos hacer eso cuando estamos aferrados a nuestros pecados, cuando estamos aferrados a nuestras malas conductas que no queremos corregir. No podemos entrar a la presencia de Dios haciendo eso, seguir siendo de la manera que somos, porque Él es un Dios santo. Y esto tiene que cambiar en nuestra vida, tiene que cambiar en nuestra mente. Al entrar en la presencia, tenemos que hacerlo con reverencia y poder postrar nuestros rostros delante de Dios. Y hermanos, necesitamos a Cristo ahora, lo necesitamos hoy, lo necesitamos mañana, lo necesitaremos el día siguiente. Lo necesitaremos más de lo que necesitamos respirar. Lo necesitamos a Él. Y lo necesitamos por toda la eternidad. Pero hay que entender que Él es un Dios santo. Él es un Dios tan grande, tan glorioso, que deberíamos de temblar ante su presencia. Cuando buscamos su rostro, deberíamos de hacerlo con una reverencia extrema, en santidad. Pero cuando no estamos viviendo en esa santidad, también Él está ahí para perdonar todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, dice su palabra, nos limpia de toda maldad. Pero si nos vamos a acercar a Él, ante el trono de su gracia, confiadamente, por la sangre de Cristo, hagámoslo con temor y con temblor. Amén. Dios les bendiga. Que tengan una bendecida noche. Hasta la próxima.